En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro esconde un misterio. Y la señorita Marple siempre está escuchando. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir desde donde estás viendo el vídeo. Era una de esas mañanas de principios de otoño en Aldwych, cuando el pueblo aún olía ligeramente a rosas, aunque el aire había empezado a afilarse con la promesa del invierno. Los últimos restos del valle colgaban en los jardines, un poco cansados y deshilachado por el viento, pero aún valientemente colorido. El humo se elevaba desde un ya había algunas chimeneas. Stout no era un lugar donde la gente esperara a enfriarse antes de encender el fuego en exactamente a las 8. La señora Martha Pennington, quien se consideraba la guardiana de el equilibrio social del pueblo, salió a la entrada de su casa para sacudir migajas de un mantel. No eran migajas lo que ella quería dispersarse, pero llamó la atención. Miró al otro lado de Church Lane con cálculo deliberado. Las cortinas de la casa Witham seguían corridas. Esto en sí mismo no habría sido inusual en cualquier lugar común, pero Santa Bruja Dorada se enorgullecía de su rutina, y su gente era como manecillas de reloj que giraban a un ritmo compartido. El telón se abrió a las 8. A 00 las teteras hervían a las 8:15, y los chismes del día comenzaban a las 9 en punto, cuando las damas visitó a la tienda de comestibles. Incluso la campana de la iglesia parecía sincronizada con estos agradables ritmos domésticos. Pero la Sra. Constance Whitcomb, la viuda, no había abierto sus cortinas ni una sola vez en casi 6 años. Ni una sola vez, diría la señora Pennington, con la somnolencia de citar escritura. No desde que su esposo murió en ese terrible asunto. Qué terrible asunto fue en gran parte pura especulación. Algunos dijeron que fue un fallo cardíaco. Otros insistieron en que fue un accidente náutico.a. Secidente a otros susurraban, cuando la puerta estaba definitivamente cerrada y la tetera llena, que la muerte de Herbert Witham no fue un accidente en absoluto. La señorita Jane Marple lo había oído todo con naturalidad. Aunque no había contribuyó al chisme, tenía la costumbre de escuchar con una leve sonrisa. Las manos dobló su cesta de la compra y no ofreció ninguna opinión, a menos que se le preguntara amablemente. E incluso entonces, uno nunca podía saberlo con certeza en sí. Hubiera dado uno. Esa mañana, la señorita Marple estaba arreglando crisantemos en una jarra azul, cuando noté un silencio peculiar afuera. El silencio que cae donde se reúne la curiosidad. Miró a través de su cortina de encaje, sin indagar, pues la señorita Marple nunca se enorgullecía. Simplemente observaba la vida a punto de desplegándose, como uno observaría pájaros en un comedero. La señora Pennington estaba ahora hablando en voz baja y atenta al señor Leonard Briggs, el jefe de correos Don Leonard, que siempre parecía un poco desconcertado por las mujeres de carácter fuerte. Movía la cabeza como un hombre ese estar informado de los problemas, pero aún no estar seguro de qué forma tomó el problema. No leche entregada de nuevo, anunció la señora Pennington. No ayer, no hoy. Y sus luces no estaban encendidas anoche. Eso sí, que fue noticia. La señora Whitcomb siempre encendió una lámpara en la ventana de su sala de estar, Ambrilo tenue, de color amarillo pálido. Detrás de esas cortinas impenetrables, la lámpara ardía hasta la medianoche, cada noche, puntual, como las mareas. Algunos lo llamaron luto, otros lo llamaron fantasma. Un susurro más suave sugirió que ella helaba por alguien que nunca volvería, pero no tenía leche ni lámpara. Incluso la señorita Marple sintió un ligero cambio, como una puntada perdida al tejer. Aire, qué lástima, murmuró la señorita Marple para sí misma, poniéndose el cardigan. Uno espera a ella,
solo está enferma. De lo contrario, puede haber... Hizo una pausa, no para dramatizar, sino simplemente porque uno nunca debe llegar a la conclusión más oscura, aunque no podía negar cierto patrón. Para la señorita Marple, había observado a menudo que las personas se retiran de dos maneras muy distintas, ya sea para proteger su dolor o para proteger sus secretos. Salió al callejón justo cuando el doctor Edmund Hartwell conducía a su viejo Morris bajando de la consulta. Se detuvo al ver la pequeña multitud que se formaba. La Sra. Ann Pennington, el señor Briggs, la señora Eleanor Fox, con su elegante cabello trenzado, y dos otros. Tres rondaban en la distancia, esperando a ver si algo que valiera la pena discutir estaba a punto de ocurrir. «Alguien deberíamos ir a ver cómo está», dijo la señora Fox, con un tono de voz tan alto que la responsabilidad quedó flotando sin ser reclamada. «Sí, Ann, en efecto», dijo la señora Pennington. Mirando significativamente al médico, el doctor Hartwell suspiró. «No me han llamado para ver a la señora Whitcomb en varios meses. Se niega a la mayoría de los chequeos. Y aún así, usted es el médico», dijo la Sra. Ann Pennington dulcemente. Así fue como 5 minutos después, el Dr. Hartwell, acompañado por la señora Pennington para la determinación, y la señorita Marple, para con tranquilo sentido común. Caminé por el corto sendero de grava hasta la casa Wedem. La casa estaba bastante limpia, aunque descolorida. La hiedra crecía espesa alrededor de las ventanas de piedra, y las cortinas de encaje, antes blancas, se habían convertido en un marfil apagado. La señorita Marple notó los parterres estaban cuidados. Alguien había podado los rosales. Recientemente él, Dr. Hartwell Toca Ezra Whittam. Soy Edmund. Solo queríamos registrarnos. En silencio. Ann llamó una y otra vez. Fue la señorita Marple quien intentó suavemente ... hija. La puerta se abrió, no del todo, como si alguien hubiera querido cerrarla alguna vez .f y remementi, pero le faltaba fuerza. Dentro del pasillo olía ligeramente a agua, de lavanda, y algo metálico debajo. «El aire estaba inusualmente quieto, señora Whitcomb», llamó el doctor Hartwell, entrando. La señora Pennington jadeó, llevándose la mano volando hacia ... S.U. garganta, pero no por nada que hubieran visto aún, sino simplemente por la emoción de estar dentro de la única casa en Santa Bruja Vieja, donde nadie había sido invitado durante años. Llegaron a la sala de estar. La lámpara familiar, estaba tirada en el suelo, con la pantalla abollada, y allí, en el sillón cerca de la chimenea, estaba sentada la señora Constance Whitcomb. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás, con las manos apoyadas en el regazo, los ojos entreabiertos. Como Ann observaba algo distante e invisible, ha muerto, muy pacíficamente muerto. Y sin embargo, la señorita Marple lo notó de inmediato, algo que no era natural. El médico lo confirmó momentos después, más tarde, frunciendo el ceño con una tensión que no expresó. «¡Qué trágico!», dijo. La Sra. Ann Pennington respiró, aunque en verdad sus pensamientos corrían hacia adelante para contarlo, para pensar en ella muriendo .s. Olan. Sin embargo, los ojos de la señorita Marple no estaban puestos en la viuda. Se habían dirigido suavemente a la pequeña taza volcada sobre una mesa auxiliar de porcelana limpia, blanca, con un borde pintado de harina de maíz. Una taza de té con solo el más leve anillo de residuo adherido al fondo. Luego a la chimenea fría, cubierta de leña, pero no encendida. Y por último, las cortinas, todavía corridas y cosidas en el dobladillo, de manera que sugirió que alguien los había reparado con cuidado hace mucho tiempo. Alguien que temía que el mundo los observara, o alguien que temía lo que el mundo pudiera ver. El doctor
Se giró. ¿Debemos llamar a la agente? Pero la señorita Marple solo murmuró en voz muy baja: sí, creo que debemos hacerlo, porque yo prefiero creer que la señora Whitcomb no murió sola. La noticia corrió rápido por santabrujavieja.com, o siempre lo hizo, no a través de teléfonos o periódicos, sino a través de medios mucho más canales eficientes de intercambios puerta a puerta, mostradores de tiendas y encuentros casuales al otro lado de los setos. A media mañana, cada casa con una ventana que daba al callejón sabía que la señora Constance Whitcomb había sido encontrada muerta en su sala de estar. La cortina aún estaba corrida y su expresión era bastante serena, según la señora Pennington, quien enfatizó sereno, como aunque fuera sospechoso en sí mismo. El pueblo no lloró. El duelo es difícil para aquellos a quienes uno nunca conoció realmente, pero la curiosidad prosperó, como iba escalando muros de piedra. En la feria, la señora Harriet Dunn y la señora Fox ya estaban charlando cerca del estante de especias. Bueno, uno siempre sentía que algo andaba mal en esa casa, dijo la señora Dunn, seleccionando ramas de canela que no necesitaba. Su esposo se fue en circunstancias misteriosas y luego ella se encierra por completo. Nadie hace eso si no tiene nada que ocultar. La Sra. Ann Fox asintió con gravedad, aunque en realidad siempre había considerado a la señora Witham educada, aunque distante. Oí que dijo, bajando la voz, que había enviado a su hijo a la escuela, o algo peor. La insinuación de algo peor colgaba deliciosamente. No, corrigió la señora Dunn. Una hija huyó, o quizás murió. Nadie parecía seguro, lo cual era muy cierto, porque los rumores se habían contradicho tan a menudo que la hija y el hijo se habían convertido en espectros intercambiables. Uno que se había ido bajo angustia emocional, uno que nunca regresó, uno que tal vez nunca existió en absoluto. La mente de un pueblo podía crear y rehacer un fantasma según fuera necesario, aun fuera de la tienda de comestibles. El agente George Lynn intentaba mantener su autoridad sin parecer abrumado. Ann era un hombre corpulento y bondadoso que no esperaba encontrar nada más alarmante en su carrera que el disputa ocasional por gallinas, asesinato. Aunque nadie había hablado aún en la palabra en voz alta, era algo que ocurría en los libros, no en este Old. Vio a la señorita Marple camino a la panadería y se tocó el sombrero. El alivio suavizó su rostro. Señorita Marple, ustedes estaban allí cuando la encontraron. La señorita Marple sonrió amablemente. Sir George, qué asunto tan triste. ¿No notaste nada preocupante, verdad?, preguntó. Ann formuló la pregunta con cuidado, pues hacía tiempo que había aprendido que la señorita Marple rara vez se perdía algo. La señorita Marple hizo una pausa como si recordara algo trivial, que por supuesto nunca lo fue, solo que la tetera estaba lavada y se secó muy bien, dijo, inusualmente así. El agente Larkin parpadeó. ¿No sugeriría eso orden? Puede ser, asintió la señorita Marple, con su voz suave, voz agradable. O puede sugerir que alguien quería eliminar cualquier rastro de lo que contenía. Dijo esto con la tono que uno podría usar para comentar una receta, suave, modesto, y luego continuó su camino. La agente Larkin se quedó inmóvil durante 30 segundos antes de consultar apresuradamente el cuaderno que aún no había abierto. La señorita Marple no fue a la panadería después todo. En cambio, caminó hacia el cementerio donde el virrey, el Reverend Ottlebert, estaba puliendo candelabros de latón. Levantó la vista sorprendido, pues pocas personas voluntariamente vino a visitarlo antes del domingo. Jane, dijo con cariño, una
inquietante buenos días. Sí, Leonard, respondió ella, con las manos cruzadas delante de ella. ¿Puedo? ¿Preguntas? Realizaste el funeral del señor Witham. No es así. El vicario... Asintió hace 6 años. Una ceremonia tranquila, sin parientes presentes, sin familia. La señorita Marple levantó una ceja levemente. Bueno, ella dijo que no tenía ninguna, aunque yo siempre pensé que era improbable. Todos tenemos a alguien, aunque sea alguien a quien hemos decidido olvidar. Señorita Marple, pensé entonces en las cortinas, siempre cerradas, como para dejar fuera las miradas o recuerdo. Rick preguntó, ¿cómo murió el señor Whitcomb? ¿El vicealmirante dudó. Creo que tenía una afección cardíaca, pero no tenía confirmación médica. El médico en ese momento sabían, quizás, inexpertos. Había rumores, por supuesto, pero nos enseñaron consentirlo. La señorita Marple asintió. Los susurros, después de todo, no siempre han equivocado, simplemente incompleto. Al salir del cementerio, caminó pasé de nuevo por la casa Witham. Un agente vigilaba la puerta Han, aunque nadie esperaba el regreso del asesino. Si es que había alguno, empero, la señorita Marple había notado algo antes que los demás habían pasado por alto. Mientras atendían el cuerpo, ella había examinado en silencio el alféizar de la ventana. Tras la cortina había una pequeña hendidura en el polvo, la tenue contorno de una taza de té recientemente movida. Alguien había estado sentado allí observando, posiblemente esperando, y alguien más, recordó, sabía que la viuda nunca corría las cortinas. Eso sugería a familiaridad, eso sugería intimidad, eso sugería un amigo o alguien que solía hacerlo. La señorita Marple estaba parada en el tranquilo callejón. El aire aún se llenaba de un silencio expectante. El pueblo que conocía haría lo que siempre hacían los pueblos, discutirlo todo, y entendía muy poco. Pero ella, la señorita Marple, escuchaba en silencio. Para los humanos los seres siempre estaban hablando, incluso cuando no decían nada en absoluto. El agente Larkin pasó la parte de la tarde tomando declaraciones de quienes habían conocido a la señora Whitcomb, lo que resultó que no había casi nadie. La mayoría de las interacciones recordadas fueron breves, indirecta y repetitiva. Ella asintió cortésmente cuando le hablaron. Había comprado poco más que pan, sopa enlatada y ocasionalmente jabón de lavanda. Nunca se había demorado, nunca la visitó, nunca la invitó. No era antipática, insistió la señora Fox, como si esta distinción importaba profundamente. Pero el silencio, la señorita Marple lo sabía. Puede ser un refugio o una barricada. Era tarde cuando Larkin finalmente buscó a la señorita Marple, como inevitablemente hacían la mayoría de los hombres sensatos en tales situaciones. La encontró en su recortando las flores marchitas de los dolirs. Me temo que no tengo nada en qué basarme, dijo enfesó, cambiando torpemente el peso del cuerpo. El doctor Hardwell cree que pudo haber sido veneno, pero sin pruebas, solo tenemos conjeturas. La señorita Marple asintió con leve compasión. El veneno puede ser bastante sutil, George, sobre todo si se pretende que parezca una muerte natural. Muchas hierbas y tinturas pueden imitar el corazón en fracaso. Ya sabes. Larkin palideció un poco. ¿Te refieres a algo que podría haber? Se preparó ella misma la poción. Las tijeras de la señorita Marple se detuvieron en el aire. Quizás, pero uno se pregunta, ¿por qué habría lavado la tetera tan a fondo? Y sin embargo, había dejado la taza intacta. El agente la miró fijamente, despacio. A la comprensión amanecía en sus ojos, así que la taza mostraría rastros. La olla tal vez no. Así es, dijo la señorita Marple
con suavidad, lo que sugiere que él te estaba preparado y servido por otra persona, alguien que deseaba mucho no estar relacionado con ello. Larkin exhaló un poco tembloroso. Entonces esa persona debe haber estado allí recientemente, lo suficientemente recientemente como para saberlo, doble comillas, punto, S.U.S. hábitos. La señorita Marple asintió como si estuviera comentando el patrón climático que probablemente afectaría a los Dallas. Ella había siempre encontrado que la verdad se asienta con más comodidad cuando se dice sin urgencia. Me pregunto, dijo en voz baja. ¿Alguien revisó sus cartas? Larkin frunció el ceño. No vi ninguna en la casa. Eso es lo que me preocupa, respondió la señorita Marple, volviendo a su casa. Una casa, de soledad. Debería estar llena de correspondencia. Ningen Spongy. Y sin embargo, nadie en absoluto sugiere una minuciosidad ordenar. Y ordenar es más interesante cuando no tiene ningún propósito que cumplir. El agente salió a buscar al Dr. Hartwell, quien debía presentar algún tipo de informe al forense. La señorita Marple permaneció en su jardín, pero sus pensamientos ya estaban en otro lugar, repasando conversaciones, miradas, tonos de voz. No estaba pensando en la viuda en ese momento, sino más bien en la señora Pennington. Era el hato de la entrada a la casa. La señora Pennington no se había sorprendido por la lámpara en el suelo. Se había fijado en ella, sí, pero la había mencionado solo como decoración. No se había preguntado por qué se había caído la lámpara. La señora Pennington rara vez veía lo que no atendía a su necesidad de dramatismo inmediato, pero la señorita Marple había notado algo más. El cojín de la silla, el cojín debajo de la señora Whittem, había sido ligeramente comprimido de una manera que sugería que no había estado sentada allí largo unos es, una taza movida recientemente, una lámpara golpeada, una casa desprevenida para la muerte. La señorita Marple seguía pensando cuando se oyeron pasos acercándose a su puerta. Era el Dr. Hartwell, con aspecto preocupado y se alzado en era un hombre amable, quizás demasiado amable para la certeza requerida de declaraciones médicas. Se quitó el sombrero y lo giró entre sus manos. Jane, dijo con pesadez, creo que tiene razón. La señorita Marple no sonrió, simplemente pero había digitalis en su sistema, una cantidad significativa. Bajó la voz más abajo, lo suficiente como para detener su corazón, sobre todo si ya sufría de debilidad. La señorita Marple asintió en digitalis, extraída de la dedalera, común, fácil de obtener, un veneno encontrado en casi todos los jardines ingleses, incluido el suyo. ¿Cree usted, doctora? Hartwell pidió en voz baja que se lo administrara ella misma. La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, dijo largamente, lo hago. Annon Hartwell exhaló lentamente. Entonces, alguien más se lo dio, lo que significa estamos tratando con él. Luchó con la palabra, porque decirlo en voz alta era ni invítalo a entrar plenamente al pueblo. La señorita Marple lo perdonó. Sí, dijo ese sonato. Las palabras se asentaron entre ellos como la silenciosa caída de la niebla vespertina, pero ella añadió suavemente, no debes alarmar al alguacil. Todavía no. Deja que el pueblo habla primero. La gente se rebela cuando cree que está segura. Ella caminó con él hacia el sendero, con pasos pausados. Y hay algo más, dijo la señorita. Marple dijo, quien la visitó recientemente debe haber sido alguien en quien confiaba, alguien a quien le permitió entrar. Hartwell pareció sorprendido. Entonces,
alguien que la conocía de antes, alguien de su pasado, o alguien que quería algo de ella, respondió la señorita Marple. Suavemente. Algo que valga la pena matar para mantenerlo oculto. Se detuvo junto a la puerta, volviendo a mirar hacia la casa con las cortinas corridas. Y dudo mucho, añadió, que esta sea la primera tragedia relacionada con los Whitkims, pues misterios como Ivy a menudo tienen raíces más profundo de lo que uno supone inicialmente. A la mañana siguiente, el pueblo había comenzado formando sus propias teorías, no basadas en ninguna evidencia, por supuesto, sino en impresiones y pequeños agravios personales elevados a motivos. Fue bastante notable cómo rápidamente los defectos humanos comunes podrían disfrazarse de intenciones asesinas cuando hubo un susurro de veneno. La Ezra Pennington, que se consideraban una persona de lógica práctica, ya había decidido quién era el culpable: el señor Alfred Peake, el jardinero. No el jardinero de la señora Witham, pues no tenía ninguno, sino el hombre que cuidaba el jardín, el cementerio y varios de los jardines más ricos de Steolditch. Fue un hombre de hombros anchos, de unos 50 años, con la piel curtida y las manos manchadas de tierra y tijeras de podar. También fue, como confió la señora Pennington, a quien quisiera escucharla, la última persona visto cerca de la casa Witham, lo que significaba en su mente que la cadena de eventos era lo suficientemente claro como para no requerir más explicaciones. La señorita Marple encontró al señor Peake en el cementerio, afilando sus tijeras con movimientos lentos y metódicos. «Buenos días», dijo, sin levantar la vista. «¿And John? Supongo que ha venido a preguntar por la viuda». La señorita Marple no se ofendió por su franqueza. «Es asunto de todos». «MNT», asintió, juntando las manos cuidadosamente. «La señora Pennington cree haber visto junto a su puerta el otro día». El señor Peake resopló suavemente. «La señora Pennington cree de todo. Recorté el seto cerca del camino de entrada la semana pasada». «As so easy to do». La señorita Marple no dijo nada, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «Peake, la señora Witham no me contrató, no en Callowhice. No quería extraños cerca de la casa. Creo, ¿la conocías bien?», preguntó la señorita Marple. Se sentó sobre sus talones, pensativo. «No bien, nadie lo hizo». Poro se detuvo, entrecerrando los ojos, pensativo. A veces la veía antes que ella, su marido, murió. Ella solía caminar hasta el cementerio, hasta el viejo árbol. Ella se quedó allí mucho tiempo. Siempre pensé que estaba esperando a alguien. ¿Parece asustada?», preguntó la señorita Marple en voz baja. La mandíbula de Peake se tensó. No asustada, cautelosa, como si algo pudiera volver en cualquier momento. La señorita Marple dio las gracias y se despidió. No esperaba que él fuera el asesino. Su actitud era demasiado directa, sus emociones demasiado simples. Quienes matan con veneno no suelen elegir franqueza en cualquier aspecto de sus vidas, pero la señora Pennington necesitaba un sospechoso, y el señor El Pico encajaba con la narrativa, hasta que el pueblo encontró una mejor, y así fue al final de la tarde. El sigondol sospechoso surgió de la niebla chismosa sobre el prado. La señorita Laya Hartridge, la maestra de escuela. Laya Hartridge era una joven tranquila y tímida, aunque joven era un término caritativo porque ya tenía más de 30 años. Enseñaba aritmética a niños de 10 años y tocaba el órgano de la iglesia los domingos. Su cabello castaño siempre estaba recogido severamente. Sus faldas eran sencillas, sus zapatos sensatos. Parecía bastante inofensiva, pero inofensiva. Señorita Marple sabía bien. A veces puede ser un disfraz. Fue la señora Dan quien primero trajo su en el asunto, alegando que la señorita Hartridge había vivido cerca de los Whitcomb
antes de la muerte del marido, que había sido amiga de la señora Witham y que tal vez conocía al niño, hijo o hija desaparecido, dependiendo de la versión de la historia que cada uno prefiriera ese día. El agente Larkin, a regañadientes, llamó a la señorita Hartridge a la pequeña habitación detrás de la oficina de correos. La señorita Marple no estaba presente, pero la noticia de la conversación le llegó con bastante rapidez. ¿Conocía a la señora Whitcomb? ¿Le había dicho el agente? Pregunté. Sí, dijo la señorita Hartridge, sentada con la espalda recta. Me dio clases particulares en latín cuando era niña. ¿Y la visitaste recientemente? No. Una pausa, no recientemente, otra pausa. Pero la visitaste. En el silencio rara vez está vacío. Se llena de lo que uno decide. No deciden finalmente. La señorita Hartridge respondió. Ansí. Hace un año intenté visitarla. Ella negó a verme. El agente Larkin, nervioso, la dejó ir, pero el pueblo no lo había hecho. Debe haber regresado, insistió la señora Pennington desde el otro lado del mostrador de té. ¿Por qué si no se niega a hacer? ¿Viste? Conciencia culpable, lo cual era, por supuesto, una lógica que podía condenar a casi cualquiera. La señorita Marple hizo una visita discreta esa noche a las pequeñas habitaciones de la señorita Partridge sobre la escuela. La joven abrió la puerta con una mirada sobresaltada, como si esperara una confrontación. Señorita Marple. No lo pensé. La señorita Marple sonrió amablemente. Puede huir. Entra, querida. El interior del piso estaba ordenado y sencillo. Unos cuantos libros, un jarrón de crisantemos, una sola fotografía en la repisa. Una mujer mayo con rostro severo rasgos. Mi madre, murmuró la señorita Hartridge. Murió hace 2 años. Lo siento, señorita Marple, dijo con sinceridad. Estudió la fotografía, las líneas de desaprobasi, pro fundamente grabado. Debió sentirse solo después. La señorita Partridge asintió una vez. Cuando fuiste a ver a la señora Witham el año pasado, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Qué esperabas? Un silencio. Luego, un susurro. Esperaba que me perdonara. Las palabras temblaban. ¿Por qué, querida? La señorita Hartridge parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. No puedo decirlo. Todavía no, señorita Marple. No, presionó. La gente revela lo que está dispuesta a revelar, y la culpa, ella sabía, no siempre equivalía a asesinato. Cuando Seifiu, el primer viento otoñal agitó los setos. Las lámparas parpadearon en ventanas de la cabaña. En algún lugar, un perro ladró. 2 sospechosos, cada uno creíble y cada uno completamente equivocado. La señorita Marple podía sentirlo. La verdadera respuesta no residía en quién había acceso a la viuda recientemente, pero en quien tuvo acceso a ella mucho antes. Alguien en el pueblo se había olvidado de alguien que quizá ya no viviera allí, alguien que una vez tuvo motivos para dibujar cortinas cerradas desde dentro. Fue al tercer día, después de que la SRA, tras la muerte de Witham, la señorita Marple regresó discretamente a la casa Witham. No fue como investigadora, ni con la autorización del agente Larkin. Simplemente fue con una cesta de bollos y una bufanda tejida, diciendo que había prometido cuidar del gato. No había gato, por supuesto, pero ni uno interrogaba a la señorita Marple cuando llegaba a algún lugar con amabilidad. El agente de guardia, joven y serio, se hizo a un lado enseguida. Señorita, cuide la sala, dijo nervioso. No hemos terminado. Registrando cada detalle. Oh, tendré mucho cuidado, le aseguró la señorita Marple.
La casa se sentía diferente ahora. Cuando el cuerpo había estado presente, había un silencio de muerte. Ahora había un silencio de memoria. La señorita Marple caminó por el estrecho pasillo de nuevo, deteniéndose para mirar el cuadros enmarcados en la pared. La mayoría eran paisajes, los acantilados blancos de Dover, un pequeño pueblo pesquero, una imagen descolorida de los Alpes. Nadie mostraba a su familia, ninguno mostró rostros, ninguno mostró su vida, solo lugares lejanos, personas que no. La señorita Marple sabía que quienes muestran su propia historia suelen tener una razón. Y luego, ella lo vio, una pequeña llave de latón colgada de un clavo junto a la puerta de la cocina muy pequeña, una llave de cajón, no de puerta, nada destacable, pero lo habían movido. Ahora colgaba en un ángulo ligeramente diferente al que tenía cuando lo vio por primera vez 2 días antes, casi imperceptible, pero la memoria de la señorita Marple era muy precisa en alguien. Había vuelto a la casa tras la muerte, alguien que sabía exactamente que abría esa llave. La señorita Marple lo sacó del clavo, sopesándolo ligeramente en la palma de su mano. No buscó de inmediato. Buscar demasiado rápido puede cegarnos del contexto. En lugar de eso, buscó algo que pudiera requerir una pequeña llave, un escritorio, un joyero, un armario de costura. El escritorio de la sala ya había sido inspeccionado por el agente. Cajones vacíos, sin cartas, sin registros, nada en absoluto, lo cual, por supuesto, era sospechoso en sí mismo. Las personas que viven solas durante años, inevitablemente, acumulan papeles, recibos, avisos de cuenta, pequeñas notas, invitaciones rechazadas, pero no hubo ninguna, lo que significaba o bien la señora Witham los había destruido, o alguien los había destruido por ella. La señorita Marple subió las escaleras. El dormitorio estaba ordenado, casi austero, una cama individual, perfectamente hecho, un armario que contiene solo negro, gris y 2 azules apagados vestidos. El tocador contenía solo un pequeño cepillo de plata y una botella de agua de lavanda, pero el cajón de la mesita de noche cerrada. La llave entró perfectamente. El cajón se abrió con un suave susurro de madera. Dentro solo había un objeto, una pequeña libreta de direcciones encuadernada en cuero, de esas que usaban las señoritas en el internado. La señorita Marple la abrió. Las páginas estaban llenos de letra clara, nombres, direcciones y notas en los márgenes. Muchos fueron tachados, algunos violentamente. La tinta atravesó hasta que el papel casi desgarrado. Otros estaban marcados con círculos cuidadosos. A mitad de camino, la señorita Marple hizo una pausa. Había un nombre y una dirección escritos con tierna cursiva. Emily Bardaro escribió Aldwych y junto a él con un lápiz tenue, mi querida amiga. La señorita Marple cerró el libro pensativa. Así que la señorita Attridge no había sido simplemente una niña instruida por la señora Whitcomb. Había sido algo más cercano, algo que una vez cálido, algo que alguna vez fue significativo. Y sin embargo, hace un año, la señorita Partridge había dicho que se negaba a verme. Había habido dolor en esa admisión, dolor y culpa. La señorita Marple volvió a cerrar el cajón y lo colocó la llave donde la había encontrado. Alisó la colcha con suavidad, devolvió las cosas exactamente a su estado original. Importaban, especialmente ahora. Cuando bajó las escaleras, se dio cuenta algo más, algo pequeño, algo que solo el ojo de un tejedor reconocerían justo dentro del marco de la puerta de la sala de estar, enganchado en la madera. Había un solo hilo, ni negro, ni gris, ni azul, rojo rubí, un color que la señora Witham
nunca había usado. Alguien más había estado allí, alguien que llevaba lana, alguien que había entrado en la casa muy recientemente. La señorita Marble no guardó el hilo en el bolsillo. Ella simplemente lo memoricé. Los hilos solo tienen sentido cuando se colocan en su patrón. Correcto. Ella dio las gracias al joven policía y regresó al pueblo, donde los chismes aún corrían como cerveza demasiado. Pesada, Tud, en su camino vio a la señorita Laya Hartridge cruzando el verde, cargando sus libros .f, firmemente apretada contra su pecho, no vestida de gris como de costumbre, sino con una cálida lana en abrigo, de un rojo rubí, profundo e inconfundible. La señorita Marble la vio pasar sin hablando. No culpa, todavía no, sino conexión. Algo roto hace mucho tiempo. Estaba volviendo la vista, y la señorita Marble conocía este tipo de patrón. Era el patrón del arrepentimiento, del amor cuajado, de la lealtad herida sin remedio, el tipo de patrón que alguien podría matar por olvidar. La mañana siguiente amaneció gris, con un viento bajo .n, y niebla adherida al seto, el tipo de niebla que hacía que las formas familiares parecieran extrañas y las desconocidas casi amenazante. Era una mañana, pensó la señorita Marple, en la que la gente podría sentirse inclinada a hablar verdades que habían ocultado durante mucho tiempo, pues la niebla tiene una forma de aflojar la lengua a la señorita. Marple se dirigió a la escuela del pueblo justo en la hora en que los niños salían para el almuerzo. La señorita Hartridge estaba fuera, supervisando el revuelo de bufandas, bolsos y pies ansiosos. Levantó la vista y vio a la señorita Marple, y por un breve instante, algo parecido al miedo pasó por sus ojos. Señorita Marple, dijo cuando el último niño se fue, no me lo esperaba. Nadie espera una visita en momentos difíciles, dijo amablemente la señorita Marple. Camina conmigo, querida. Caminaron por el verde, pasando el viejo pozo de piedra en el ventana de la oficina de correos, donde la señora Pennington observaba visiblemente desde detrás de una pila de sobres. No tenía intención de estampar. La señorita Hartridge apretó las manos con fuerza. La gente dice ... C. Osas, susurró. Creen que yo nunca le haría daño. Ella era lo más parecido que he tenido a... Se le quebró la voz. Una madre. La señorita Marple preguntó con suavidad. La señorita Hartridge asintió, con lágrimas acumulándose como rocío. Era amable en mí cuando el mío no lo era, admitió. Pero las cosas cambiaron después de que su esposo... me hurrió. Sayret no contestaba mis cartas, y cuando finalmente me di cuenta tuve el valor de ir a su puerta, y me dijo que me fuera. Me dijo que no tenía nada más que dar. Pensé que lo había hecho en algo terriblemente mal. La señorita Marple escuchó. El tono no era defensivo. Estaba en carne viva, herido. Ese tipo de dolor no encajaba fácilmente en la forma de ... a ese sonato. ¿Sabías?, preguntó la señorita Marple en voz baja, que su libreta de direcciones aún conservaba su nombre. La señorita Hartridge contuvo la respiración y le temblaron los hombros. Ella lo guardé, susurró. Con ternura, dijo la señorita Marple, lo cual sugiere que su rechazo no fue hacia ti, sino hacia algo que temía recordar. La señorita Hartridge se detuvo, mirando afligido. Había algo terrible que sucedió hace mucho tiempo. Ella negó con la cabeza. Pero no puedo ser yo quien lo diga. No me corresponde revelarlo. En la señorita Marple le tocó el brazo suavemente. Tranquilización, no presión. A veces, bien querido, la verdad pertenece a más de una persona y se niega a permanecer
oculta para siempre, dejó a la señorita Hartridge allí, de pie, bajo la fría luz de la mañana, una figura solitaria envuelta en rojo, mientras la señorita Marple, al cruzar el callejón, vio al doctor Harwell corriendo hacia ella, con el abrigo ondeando tras él. Parecía ansioso y un poco avergonzado. Señorita Marple, ¿puedo hablar con usted? Permanecieron bajo lo tree, en la puerta de la iglesia, donde el aire estaba en calma. Hay algo que debo decirle, dijo la doctora, en su corazón, algo que no mencioné antes. Cuando examiné por primera vez a la señora Witham, encontré un hematoma en su brazo izquierdo, un hematoma antiguo desvanecido, pero bastante claro. ¿Huellas de dedos?, preguntó la señorita Marple. Sí. Tragó saliva no de una caída, sino de alguien que la agarró. La señorita Marple asintió, solemne pero no me sorprendió. Le informó de esto al agente Larkin. Duden Hartwell confesó. John temía estar equivocada y no quería causar pánico. La señorita Marple sonrió aunque no con crueldad. Doctor, la gente no necesita pruebas para entrar en pánico, solo una idea. Ella estaba pensativa por un momento. El moretón en el brazo sugiere fuerza, dijo en voz baja, pero el veneno sugiere paciencia. Quienquiera que haya hecho esto tenía un motivo personal, no solo ira desatada, sino algo nutrido, regado y cultivado con el tiempo. Hartwell parecía preocupado. Un error recordado, sí, dijo la señorita Marple, o una deuda impaga. Mientras hablaban, un carruaje entró en el camino del pueblo, con sus ruedas traqueteando sobre los adoquines. Era un coche alquilado en la estación. Este tipo de llegadas era tan poco frecuente que atraía la atención desde todas las ventanas. La puerta se abrió y salió un caballero, alto, pulcro, de modales refinados. Su abrigo era caro. Sus zapatos eran de fabricación urbana. Llevaba una sola maleta y miró a su alrededor con una familiaridad que no coincidía con las expectativas. La señora Pennington se apresuró a salir de su puerta, toda determinación. «Cielos», gritó sin aliento, «usted debe ser el señor Wickham». El hombre se quitó el sombrero, revelando unos ojos que estaban inquietantemente tranquilos. «Sid, Jonathan Witham. Recibí noticias de la muerte de su madre». El pueblo se quedó en silencio. Así que había sido un hijo después de todo, y el aviano volvía a casa en 6 años. La señorita Marple dio un paso adelante, educada Ishwave. «Mi más sentido pésame», dijo. Jonathan Witham la miró atentamente. Su mirada se detuvo un instante, evaluando, sopesando. «Gracias, doble comillas, respondió. «Parece que me he perdido mucho». La señorita Marple sonrió, suavemente. «Sí», dijo ella, «supongo que sí», porque en ese momento vio algo en su expresión, no pena ni conmoción, sino algo más frío, reconocimiento. Jonathan Wickham ya sabía cómo había muerto su madre, y la señorita Marple sospechaba que sabía por qué. Jonathan Wickham se mudó a casa de su madre, se asa con un tranquilo derecho de alguien que reclama algo que siempre le había pertenecido. Los aldeanos observó su regreso con una fascinación que rayaba en el asombro. Un heredero pródigo que regresaba de Londres, o al menos eso dijo la señora Pennington. Lo enmarcó con gran esmero, aunque nadie sabía con certeza dónde vivía ni qué hacía allí. Empezó abriendo las cortinas. Era la primera vez que las ventanas de la casa Witham veían la luz del día en 6 años. La luz del sol revelaba polvo, bailando en el aire como fantasmas a la deriva. Algunos aldeanos comentaron que se sentía indecente. La luz del sol en una casa que tenía tanta pena que la señorita Marple
no fue a verlo inmediatamente. Ella esperó. Quienes desean ocultar cosas suelen revelarlas con mayor claridad cuando se les deja desatendidos. Pasaron 3 días antes de que Jonathan llegara a ella. Apareció en su puerta justo cuando ella estaba atando sus rosas para el invierno. Él fue educado impecablemente, pero su presencia perturbó la tranquilidad del jardín, como un zorro que entra en un jardín en abrigo color paloma. Señorita Marple, dijo, tengo entendido que es usted quien encontró mi madre. Me gustaría hablar con usted si me lo permite. La señorita Marple lo condujo hasta su sala de estar. Le ofreció té y tomó su silla habitual. Jonathan no tocó su propia taza. Mi madre, dijo con calma, estuvo enferma durante mucho tiempo. Debes saberlo. Había visto. Era su corazón. Era solo cuestión de tiempo. La señorita Marple sonrió. O.M. Y débilmente. Así me han dicho, aunque no creo que fuera solo su corazón lo que le falló. La expresión de Jonathan no cambió, pero la quietud detrás de ella se profundizó. ¿Crees que fue envenenada? Tishoni habla. Sí, lo creo, dijo la señorita Marple. Respondió en voz baja, y creo que el veneno fue administrado por alguien de confianza. Algo parpario, un destello, tras de los ojos. No tanto emoción como recuerdo. Jonathan colocó ambas manos planas sobre la mesa. Un gesto de control. Mi madre no confiaba en nadie, dijo. En él, al contrario, murmuró la señorita Marple. Ella confió muy profundamente. Solo una vez, y nunca me recuperé de ello. Jonathan inhaló lentamente por la nariz. ¿Tú? ¿Se refieren a mi hermana? Las palabras resonaron como una campana en una iglesia vacía. Había una hermana, la señorita Marple. Esperó. Él miró más allá de ella, hacia el rincón de la silenciosa sala de estar. Como si viera un lugar a kilómetros de distancia. Se llamaba Clara, dijo. Era 5 años mayor que yo. Brillante y llena de energía, mi madre la adoraba. Mi padre intentó quebrantar su espíritu. No era un hombre amable, aunque quizás haya oído rumores. La señorita Marple no dijo nada. No había oído rumores. Había observado el dolor. Una noche, Jonathan continuó, cuando Clara tenía 17 años. Se pelearon. Yo estaba solo, un niño. Recuerdo el portazo, la casa temblando. Y luego silencio. Y luego se fue. Ella nunca regresó. Mi madre culpó ella misma. Mi padre la culpó. Fue el comienzo de su decadencia. Y la de ella. Los dedos de la señorita Marple se cerraron suavemente alrededor de su taza de té. ¿Y tu madre nunca la buscó?, preguntó a Jonathan. La mandíbula se tensó. Buscó por todas partes, pero Clara se aseguró de que no pudiera ser encontrado. La señorita Marple lo miró con ojos muy amables y muy penetrantes. Sir, Elodie. Creo que sí. Se oyó un suave golpe en la puerta. Señorita Marple se levantó para abrir. En el escalón estaba la señorita Laia Hartridge. Sus ojos estaban C-O-N, el borde rojo, las manos temblorosas. No pareció notar a Jonathan de pie en la habitación detrás de la señorita Marple. Tengo que... Hablaré contigo, susurró. Ahora, por favor. La señorita Marple la guió adentro. La señorita Perdiz se detuvo al ver a Jonathan, y el silencio entre ellos no era el silencio de desconocidos, era el silencio de reconocimiento. Jonathan se quedó muy quieto. Clara, dijo. La señorita Hartridge se estremeció como si la hubieran golpeado. Tuve que irme, dijo. Tenía que hacerlo. ¿Sabes por qué? La respiración de Jonathan era agitada. Mamá nunca te perdonó. Me perdonó a mí hace mucho tiempo,
dijo la señorita Partridge. Ese zurrón era ella misma, a quien no podía perdonar. La señorita Marple los observó a ambos. Un hilo invisible entre ellos, agravio y temblor. Pero regresaste, Jonathan Joe. Con voz baja y dolorida, volviste Laya. Después de tantos años, la señorita Hartridge negó con la cabeza. Las lágrimas caían a raudales. No, susurró. Llegué demasiado tarde. Jonathan se acercó a ella. La angustia crecía como una marea. No lo hiciste. Y la voz de la señorita Hartridge se quebró por completo. Yo no maté. Entonces la habitación quedó en completo silencio. Se levantó la señorita Marple, alisándose la mantel. No, dijo ella con suavidad. No lo hiciste. Y por eso ahora debemos. Piensa quién se benefició más al dejar que tu madre muriera antes de que pudiera decirse cierta verdad. Jonathan se sentó lentamente en la silla que había rechazado antes. Para ella primera vez, su compostura se quebró y la señorita Marple lo vio. El silencio, latente miedo, a un hombre que sabía algo terrible antes que nadie. Alguien había envenenado a la señora Whitcomb. Sí, pero no para castigarla, para silenciarla, porque la señora Whitcomb había estado lista en última en hablar, en nombrar a alguien, y ese alguien no era su hija. No era acusar directamente, era propio de la naturaleza de la señorita Marple. Las acusaciones, reflexionaba a menudo, hacían que la gente cerrara puertas, mientras que pequeños comentarios, amables sugerencias y un silencio oportuno podrían abrir historias enteras. Así que le invitó a los tres, Jonathan Whittam, la señorita Laya Hartridge, o Clara Ara como lo había sido una vez, y el doctor Hartwell, a tomar el té. La tarde siguiente, el agente Larkin fue informado, pero discretamente, y permaneció cerca a la señorita Marple. Eligió su sala de estar con sumo cuidado. Era un lugar donde la gente se sentía segura, donde el reloj y a suavemente, y el aroma a lavanda perduraba en los muebles. La gente decía verdades en habitaciones como esta. Olvidaban para protegerse. La señorita Hartridge se sentó tranquilamente cerca de la repisa de la chimenea, retorciendo un pañuelo en sus manos. Jonathan estaba de pie junto a la ventana, con la mirada fija hacia afuera. Aunque no veía nada el doctor Hartwell se sentó tenso, sin saber por qué lo habían llamado. La señorita Marple sirvió un té con tranquila seguridad. Pensé, comenzó amablemente, que nosotros podría hablar de la señora Whitcomb, de cómo el dolor puede alterar a las personas. El doctor Hartwell asintió, aliviado por un tema él podía entender. Jonathan permaneció en silencio, pero su mandíbula se tensó. A la señorita Hartridge bajó la mirada. Verá, continuó la señorita Marple, una gran tristeza puede hacer que uno se retire del mundo, con las cortinas cerradas, las puertas cerradas, las cartas sin responder. Le dijo a la señorita Hartridge, una mirada tierna, y aún así, el amor aún puede permanecer, oculto quizás, pero nunca desapareció del todo. Los ojos de la señorita Partridge brillaron con lágrima. Los dedos de Jonathan apretaron alrededor del respaldo del sillón que tenía delante. La señorita Marple siguió sirviendo. Ay, cuando el dolor y la culpa se mezclan, añadió suavemente, la gente a veces comete errores, o más bien decisiones de las que se arrepienten. Ahora, Jonathan la miró directamente. ¿Tú crees que mi madre se arrepintió de algo? Dio, sí, claro, respondió la señorita Marple. Simplemente, tu madre se arrepintió de haber rechazado a su hija y estaba a punto de corregir ese error. A la señorita Hartridge jadeó un sonido agudo e involuntario. Ella iba a... Le escribiré, le dijo la señorita Marple con suavidad. Encontré su libreta de direcciones. El nombre estaba encerrado en un círculo. Lo había ensayado mentalmente muchas veces,
pero algo, alguien, se lo impidió. Jonathan habló ahora, en voz baja, áspera por viejas heridas. Anne rechazó a Clara durante años. Decía que Clara la avergonzaba. Nunca cambia. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Ah, no, señor Whitcomb. Ella cambió lentamente y dolorosamente, pero cambió la compostura de Jonathan tembló. Pero entonces, dijo la señorita Marple, alguien vino a la puerta, alguien que no quería la reconciliación, alguien que tenía algo que perder. Si Clara regresaba, Jonathan se quedó sin aliento. El doctor Hartwell pareció repentinamente enfermo. La señorita Marple preparó el antétera abajo. Vera, Senior Witham, continue. Su madre se estaba preparando para escribir su testamento. Jonathan levantó la cabeza bruscamente. Tenía la intención de irse la señorita Marple, dijo, Anne y sus pequeños ahorros. Tú, creo, he estado viviendo muy por encima de mis posibilidades. Quizás problemas de inversión, una deuda de juego. Algo urgente en los ojos de Jonathan brillaron. Una especie de trampa. Te vieron, dijo la señorita Marple. S. Suavemente. La noche antes de su muerte. Un aldeano te vio hablando con ella en la puerta y el moretón en su brazo fue tu mano. La señorita Hartridge se cubrió la boca con ambas manos. El doctor Hartwell se quedó mirando en Jonathan con abierta incredulidad. Jonathan, dime que esto no es. Jonathan habló, no en voz alta, no con enojo. Solo con... No quise matarla, la señorita Hartridge sollozó. La señorita Marple no la interrumpió, solo quería detenerla. Jonathan seguía mirando la alfombra. Le dije que Clara no quería la casa, que no lo perdonaría en ella, que lo arruinaría todo, que nos arrastraría a todos al pasado otra vez. Y ella no escucharía. Dijo que había sido cobarde por mucho tiempo. Su voz se quebró por primera vez, así que John le sirvió el té de la tarde, solo un poco de vegetales, suficiente para hacerla enfermar, no suficiente para matar. Todavía no. Pero ella me miró. Ella lo sabía y dijo, su voz estaba en la ruina. Dijo que estaba orgullosa de Clara por irse, orgullosa de haber sobrevivido, orgullosa de haber escapado. Anne, la señorita Hartridge, lloraba en silencio. Jonathan se desplomó en la silla. Perdí en temperamento. La sacudí. Fue entonces cuando la lastimé. Luego agredí más digitales, suficiente para pararle el corazón. Me dije que se quedaría dormida. Anne estaba tan tranquilo que le estaba ahorrando el arrepentimiento. Su voz se convirtió en un susurro de caballo. Pero yo... La mató en silencio. Entonces la señorita Marple habló. Eras una vez un niño asustado, dijo, pero ahora eres un hombre, y un hombre debe soportar lo que él lo ha hecho. Jonathan inclinó la cabeza. El agente Larkin entró desde el pasillo, sombrero en mano. Jonathan no se resistió. La señorita Hartridge lo vio irse. El dolor, el perdón y la pérdida se pliegan en ella como alas que se cierran cuando la puerta se cerró. La señorita Marple sirvió otra tetera de té. La señorita Partridge miró entre lágrimas. ¿Cómo supo que era él? La señorita Marple sonrió suavemente. Querida mía, el veneno es un arma de mujer, pero la culpa es un arma de hombre. La noticia del arresto de Jonathan Witham no se difundió por este Old Witch en un estallido de dramatismo. ¿Cómo podría haber sido esperado? Sino más bien en un silencio profundo y ondulante. Los aldeanos hablaban en voz baja, no por discreción, sino porque la tragedia parecía de algún modo demasiado cercana, demasiado humana, demasiado familiar en su dolor. Jonathan fue llevado a la cárcel del condado sin protestar. Caminó entre el agente Larkin y el doctor Hartwell, sin com o un villano, sino como un hombre
derrotado por el peso de lo que había cargado durante años. Dolor, resentimiento, culpa, miedo, el tipo de emociones que se desarrollan lentamente y que envenenan el corazón, mucho antes de envenenar el de cualquier otra persona. A la señorita Laya Hartree, no, Clara, permaneció en el pueblo durante varios días. Después se quedó en sus pequeñas habitaciones encima de la escuela, con las cortinas corridas, no por el dolor de la muerte de su madre, sino por de luto, por los años que se habían perdido entre ellos, el arrepentimiento. Reflexionó la señorita Marple, tiene sus propias estaciones, y Clara acababa de entrar en un largo invierno. El funeral se celebró un jueves. La iglesia era, modestamente, lleno. Algunos vinieron por costumbre, otros por lástima, otros aún por curiosidad, controlado por el respeto a los muertos. La señorita Marple asistió en silencio, mientras siempre lo hacía. Llevaba su sencillo abrigo negro y su pequeño sombrero de fieltro, con las manos dobladas suavemente alrededor de su himnario. Clara se sentó cerca del frente de la iglesia, sin ocultar sus lágrimas ni complaciéndolos. Lloraba suavemente, sin parar, como una mujer que riega el tira, donde la memoria volvería a crecer. Lentamente, dolorosamente, pero con algo nuevo, en la verdad subyacente. El pastor Talbert habló con delicadeza del perdón, no como una virtud concedida libremente, sino como una lucha emprendida por aquellos que han sido heridos. Sus palabras, aunque dirigidas a la congregación, se posó más profundamente en Clara. La señorita Marple la observó de cerca. El dolor, lo sabía, puede abrir el corazón o cerrarlo para siempre. Después del servicio, cuando los aldeanos comenzaron a dispersarse, la señorita Marple se acercó a Clara afuera, entre los sutrees. Ella te amaba, dijo la señorita Marple en voz baja. Clara asintió, aunque su garganta le dolía al apretar las palabras que aún no podía pronunciar. Y tenía miedo, continuó la señorita Marple. Miedote había dañado. Temía haber permitido que la crueldad de tu padre te marcara para siempre. Por eso te empujó lejos, no por rechazo, sino porque temía haberte fallado ya. Clara cerró los ojos y las lágrimas volvieron a resbalar. La habría perdonado. Sí, susurró ella. Sí, respondió la señorita Marple, con voz cálida y tranquila certeza, pero a veces la gente no puede creer que está perdonada, no hasta que alguien se lo dice con amabilidad. Y más de una vez. Tu madre nunca aprendió a pedir misericordia, solo sabía llevar el dolor. Clara respiró lentamente, como si sus pulmones tuvieran que recordar cómo. No lo sé. No sé qué hacer ahora, admitió. No pertenezco a ningún lugar. La señorita Marple le sonrió con la suavidad de una abuela y la agudeza de una mujer que ha visto aún una vida de complejidades humanas. Querido mío, dijo, pertenecer no es un lugar, es la voluntad de permanecer donde uno es necesario. Y creo que allá hay niños aquí que necesitan un maestro amable, un maestro paciente, uno que entiende lo que significa sufrir en silencio. Clara levantó la vista entonces, y en su la expresión era algo nuevo, no alegría, todavía no, sino un comienzo. La señorita Marple inclinó la cabeza. La casa de tu madre necesitará a alguien que la cuide hasta que se arreglen las cosas. Ya está abierto el telón. Creo. Clara sonrió entre lágrimas, una sonrisa pequeña, pero real en esa tarde. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, con el tejido en el regazo, observando cómo se posaba el suave crepúsculo azul. Al otro lado de Stiold, la casa Witham se encontraba inmóvil en el callejón, con sus ventanas brillando, ahora con la cálida luz de una lámpara. Una casa que antes estaba cerrada y en silencio ahora respiró suavemente hacia la noche. La señorita Marple se permitió un suspiro, no cansada, pero pensativa.
La naturaleza humana, reflexionó, es un tapiz complejo, la bondad tejida junto al egoísmo, el coraje junto a la cobardía, el amor mezclado con el dolor. Las personas rara vez son simples héroes o villanos. Son cosas confusas, que viven vidas confusas, hacen cosas confusas, opciones, pero aún así, la verdad encuentra su manera de salir a la luz. Un pajarito revoloteó sobre el muro de piedra frente a su ventana. La señorita Marple le sonrió. Sí, murmuró, casi para sí misma. Siempre hay algo que aprender si uno observa lo suficiente. Y el pueblo de Stelwich volvió a su tranquilo ritmo, teteras hirviendo, cortinas abriéndose, chismes.s avisándose en el recuerdo. Pero algo había cambiado sutilmente, suavemente. Una casa había abierto, una hija había regresado, y la señorita Marple, muy contenta, recogió su tejiendo de nuevo. El invierno llegó temprano a Steele de ese año, aunque no llegó con la nieve ni con vientos fuertes, sino que se desplazó gradualmente por el pueblo, gris, suave.c, hielos, escarcha acumulándose en los pestillos de la puerta, y ese aroma limpio y fresco, a tierra fría y humo de chimenea. La vida continuó como siempre, aunque ahora con una conciencia de cosas demasiado recientemente recordadas como para desvanecerse por completo. El Wetham, la casa, ya no parecía una tumba, con Clara viviendo allí ahora, al menos temporalmente. Sus ventanas brillaban temprano en la noche y sus cortinas, notablemente, permaneció abierto. Los aldeanos lo notaron. También notaron la frescura flores colocadas en el alféizar de la ventana y la forma en que Clara a veces salía al jardín al anochecer y se quedaba muy quieta, como si volviera a familiarizarse con un lugar que una vez había pertenecido por completo a otra chica. Chismorreaban. Por supuesto, Nestiol nunca dejó de chismorrear, pero ahora el chisme era más suave, un poco avergonzado de sí mismo, teñido de algo más parecido a simpatía que a apetitón. Es una mujer tranquila, comentó la señora Dunn una mañana en la tienda de comestibles, pero tiene una fuerza que yo no había. He esperado. Ansí, asintió la señora Fox, seleccionando un té que no necesitaba. Se ve ella ha conocido el dolor. Eso le da profundidad a algunas personas. La señora Pennington, al oír esto, frunció los labios, en señal de insatisfacción, aunque ella también se había mostrado más apagada. En cuanto al doctor Hart, bueno, visitaba la casa 2 veces por semana, con el amable pretexto de ver cómo estaba Clarahara.b y en Star. Los aldeanos susurraban con naturalidad, pero los susurros no contenían malicia. En todo caso, había cierta esperanza en ellos. Algunas historias, sentían los aldeanos, merecían finales más suaves que los iniciales. El agente Larkin se convirtió en una especie de héroe menor, aunque esto fue completamente inmerecido. Todavía sonreía de vergüenza cada vez que alguien lo felicitaba en el bar. Yo solo lo hais mi deber, murmuró, tirando torpemente de su cuello, pero había una nueva firmeza en él. Un hombre que había visto algo difícil y no había mirado hacia otro lado. La señorita Marple se dio cuenta de esto, se dio cuenta de todo. Una tarde, cerca de Navidad, Clara llegó a la cabaña de la señorita Marple con una pequeña lata de galletas atada con un lazo peálido.c y en tie azul. Ahora parecía más saludable, aunque su dolor no había desaparecido. Se había asentado en una forma más tranquila, una que podía llevar sin romperse. ¿Puedo? ¿Entra?, preguntó suavemente. Por supuesto, querida, respondió la señorita Marple, dando un paso al frente aparte. Toma asiento junto al fuego. Es una tarde fría. Se sentaron juntos unos momentos sin hablar. Clara
Sostenía sus manos junto al calor del fuego, viendo bailar las llamas. He estado ordenando las cosas de mi madre, dijo finalmente. Hay menos de lo que uno esperaría. No conservó mucho. No, coincidió la señorita Marple, pero lo que conservó fue significativo. Anclarara asintió lentamente. Encontré docenas de cartas que me escribió sin perfume. Su voz temblaba, pero no se quebró. Anne quería acercarse. Simplemente lo hizo, Anne no sé cómo. La señorita Marple dejó su labor de punto. Hay gente, ella dijo con dulzura, que no aprenden a pedir perdón hasta que es demasiado tarde. Y sin embargo, el deseo de hacerlo a un punto y M. Porta nunca se desperdicia. Clara respiró profundamente como si llenándose de fuerza. He estado pensando, dijo quizás Anne, quédate aquí, en el pueblo. Todavía tengo mi trabajo. ¿Y los niños? Sonrió. Débilmente, merecen que alguien les preste atención. Los niños responden a quienes comprenden. A ellos, dijo la señorita Marple, con un gesto de aprobación. Y tú ves más que la mayoría. Clara dudó. Luego extendió la mano. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la pequeña libreta de direcciones, encuadernada en cuero. Me gustaría que tuvieras esto, dijo C, colocándolo sobre la mesa. La señorita Marple lo miró. La letra pulcra, la cuero suavizado, los años de memoria contenidos entre sus páginas. ¿Estás seguro?, asintió Claren. No necesito guardar el pasado para recordarlo. Preferiría hacer algo nuevo ahora. La señorita Marple sonrió profunda y cálidamente. Eso es algo muy valiente de hacer, hazlo, querida. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa se mantuvo firme. ¿Y Jonathan? Ella preguntó, aunque no evitó el nombre. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Say, Ira Aunties, Q.MAGISTRADO pronto. Supongo que es poco probable que haya indulgencia, pero puede haber comprensión, sino perdón. Él fue moldeado por el mismo dolor que te moldeó a ti y a tu madre. Y el dolor convirtió a algunos en ternura y a otros hacia el miedo. Clara miró hacia el fuego. Ansí, ella dijo, lo sé. Se sentaron en silencio viendo cómo las llamas se reducían a brasas. Después de un tiempo, Clara se levantó. Gracias, susurró, por ver lo que yo no pude. A la señorita Marple sonrió, su expresión tan suave como la nieve invernal. Querida mía, aprende mucho observando los jardines, dijo. Las flores florecen más y se marchitan, razones que nadie nota a menos que uno mire de cerca. Las personas son muy parecidas. Clara la abrazó, un pequeño gesto de agradecimiento, y se fue. Cuando la puerta se cerró, la señorita Marple regresó a su silla. La libreta de direcciones estaba sobre la mesa, junto a su labor de punto. Lo tocó suavemente, solo una vez. Luego volvió a tomar su hilo. Afuera de el pueblo se sumió en un tranquilo crepúsculo invernal. Dentro ardía el fuego de la señorita Marple, constantemente cálida e inquebrantable, tan segura y gentil como su comprensión de los corazones humanos y de todo. Por el momento estaba tranquilo,